Jorge, las ardillas entierran nueces y semillas, no jugo de naranja. El jugo de naranja no debe estar en la tierra. Te diré lo que debe estar en la tierra, ¿sí? Cuando yo era niño, este árbol no estaba aquí. Hola, pequeña ardilla. Yo veía cómo el bisabuelo de Saltarina enterraba su comida. Ese invierno, el bisabuelo de Saltarina no se comió esa bellota. Así que empezó a crecer y siguió creciendo. Este árbol salió de una bellota igual a esta. ¿Ya entendiste? Jorge creía haber entendido. Si una bellota podía convertirse en un árbol, ¿en qué podría convertirse una liga?, pensó Jorge. O una pluma. Jorge podría hacer germinar el resto. Bla 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 bla. ¡Gracias! Sería el mejor discurso de su vida. No has estado sentado ahí esperándome todo este tiempo. Ay, no. Cuando veía así al hombre del sombrero amarillo, sabía que estaba a punto de escuchar un largo sermón. Bien, ahora, ¿lo ves? Las semillas, las nueces y las bellotas crecen. Mis calcetas, la radio y el abrelatas no germinan. Muy bien, ahora, hay que desenterrar todo lo que enterraste. Muy bien, pero primero hay que desenterrar mi discurso. A diferencia de las ardillas, Jorge no sabía dónde buscar lo que necesitaba. Todo olía a tierra. ¿Están excavando para una piscina? ¡Ay, no, no, Bill! Jorge se creyó ardilla y enterró mi discurso. No lo encontramos. Yo les ayudaré. ¡Ah! Oigan, conozco a alguien que podría ayudarnos. Es buena para excavar. Aquí no hay nada. Ah, excavan para una piscina. Jorge enterró algo y lo estamos buscando, señor Quinn. Pues fíjate que yo tengo un detector de metales que uso para buscar monedas en el lago. Tal vez eso ayude. ¡Qué bien! Bueno, no diría que mi discurso está hecho de... Aquí no. ¡Ay, aquí hay algo! Tal vez sea lo que estamos buscando, señor Quinn. No, mi discurso está hecho... Tal vez sean las llaves de un pirata. Podría ser. Tal vez del cofre de un tesoro. Ay, no creo que encontremos mi discurso y no alcanzaré a rehacerlo a tiempo. Me tendré que saltar el homenaje. Jorge no tenía el talento de una ardilla, pero sí el talento de un mono. O sea, que tenía una excelente vista. ¡Lo encontraste! ¡El discurso! Y eso que no está hecho de metal. ¿Este es el aire que inspiró ese estupendo discurso? Muchachos, ¿están plantando algo? Es una larga historia. Eso no es un maní. Algo que plantaste está germinando. Después de todo, Jorge, tal vez si tengas algo de ardilla.
ninguno parecía ser muy divertido. Este baño sin emociones había terminado. Los juguetes se estaban moviendo solos. Resultaron ser divertidos. Se habían ido con el agua. Lógicamente, si agregaba más agua, sus juguetes flotarían de nuevo. Un segundo, Jorge. Se está derramando el agua y no sé por qué. Ay, no. Llamaré al fontanero. Jorge estaba feliz de ver llegar al señor Ogre, el fontanero. Tenía la mejor caja de herramientas que Jorge había visto. Dígame, ¿dónde está su válvula principal de agua? Ah, está abajo. Llévalo, Conley. Esta válvula principal controla el agua de todo el edificio. Ahora nadie tendrá agua hasta que la vuelva a conectar. Es como tener el poder supremo. Oye, ¿de dónde salió eso? ¿Recuerdas cómo usar la lavadora? Primero quita la comida de... ¡Ay! Siendo Jorge un mono obediente, hizo lo que había prometido. Esta vez el agua se estaba saliendo de la lavadora de platos. ¿Por qué? ¿Habrá dejado un tapón el señor Ogre? Por suerte, Jorge había puesto mucha atención. Un buen apretón corta el agua. Hizo todo lo que el señor Ogre había hecho, pero no encontró el tapón. Si el último tapón llegó a la cocina, tal vez este se había ido abajo. Este era un trabajo difícil para un mono. Lo mejor era ir por el hombre del sombrero amarillo a la tienda. Como era un buen fontanero, Jorge abrió la válvula principal para que todos tuvieran agua. Como era un mono, olvidó que había abierto los grifos del departamento. Conley se sentía tranquilo. Sin Jorge en el edificio, nada malo podía pasar. Las tuberías deberían estar siempre bien apretadas. Jorge, el hecho de haber ido por mí a la tienda para que regresara, ¿tiene algo que ver con que esté saliendo agua por nuestro balcón? ¡Oh! ¿Ya llamó al fontanero? ¿Sucede algo? Estaba en la azotea alimentando a las palomas. Oh, ¿qué pasó aquí? Conley. No puede ser. Aquí está el tapón. No se echa comida en la lavadora de platos. Y en adelante, amiguito, deja la fontanería al experto. ¡Ese soy yo!
Había terminado la fontanería. Ahora Jorge disfrutaba de un baño de tina con su nuevo juguete. Con la garantía de que jamás se iría por el desagüe. Si botar una pelota era divertido, Jorge imaginaba cuánto se divertiría botando tantas. Bienvenidos al lanzamiento de la bola alegre Mega Botadora. Jorge se preguntaba qué tanto podría una megapelota megabotar. Es el primer concurso de este tipo que se realiza en el mundo. Y el que más se acerque a adivinar el número de pelotas que hay en este cohete se las llevará todas. Su número debe estar en esta caja para las 5 de la tarde. No se molesten en entrar, porque yo ganaré. ¿En serio? Tengo una fórmula secreta para adivinar el número. Verás. ¡No, Sharky! Ahora buscaría un recipiente de ese tamaño y forma. Jorge recordó que la caja del sombrero tenía la forma indicada. Con esa forma y tamaño le cabría el mismo número de pelotas que al cohete. Para acertar el número, tenía que buscar algo redondo más grande. Hola, Jorge. Voy a la tienda de cosas usadas a donar esto para que alguien más lo disfrute. ¡Ah! Mi vieja colección de canicas. Mira, tengo ojos de tigre, ágatas y a las grandes les llamo Kong. Estas canicas eran más parecidas a las pelotas del cohete. ¿Que tú las quieres? Pues son todas tuyas, Jorge. ¿Usabas canicas para averiguar cuántas pelotas le caben al cohete? ¡Qué buena idea, Jorge! Yo calculé que una pelota de golf era casi del tamaño de las del cohete. Tengo que llenar esto de pelotas de golf para sacar mi número. ¿De dónde sacaré tantas pelotas de golf? Hola. ¿Nos prestas esas pelotas de golf? Queremos ganar un concurso antes de las 5. Sí, pero dense prisa. Gracias. Si ganamos el concurso, dividiremos el premio, Jorge. Esta caja de galletas es como la tercera parte del contenedor del cohete. ¿Cuántas pelotas le cabrán a 3 cajas de estas? Serían 120. Ese es nuestro número. Bueno, démonos prisa. Casi son las 5. Cuando haya ganado, haré una fiesta de pelotas alegres. Y hasta podría invitarlos. Encontré a Sharky. ¡Ring, ring, ring! ¡Tenemos un ganador! Jorge y Betsy fueron los más cercanos con 120 pelotas. ¡Bien hecho, Jorge! ¡Woo, woo, woo! No lo entiendo.
Dividí las rojas entre las verdes y las multipliqué por las naranjas. ¿En qué me equivoqué? Díganme, Jorge y Betsy, ¿cómo dividirán el premio? ¿Qué te parece si nos... Qué buen detalle de su parte fue darle a todos una pelota. ¡Wow! Esto es más divertido que las canicas que encontré en la calle. Dime, Jorge, ¿qué harás con la máquina de las pelotas? Pueden jugar golf conmigo cuando quieran. Oye, parece que será un bonito día. ¿Quieres ir de día de campo al parque? Le encantaban los días de campo. Pero no quería volverse a mojar. Y nubes era igual a lluvia. Pero creí que... Está bien, comeremos aquí. Pero había nubes. Debería llover. A menos que solo llueva cuando hay nubes negras. Y con blancas no. Pero a la mañana siguiente, las nubes estaban blancas. Ahora podían ir de día de campo. El viento que volaba las hojas debió mover las nubes. Jorge tenía que estudiar al viento. El grillar del grillo era otra vez rápido. Siempre tenía más que decir durante un clima cálido. Así es. Entre más rápido sopla el viento, más rápido gira el reilete. Te estás convirtiendo en un mono meteorólogo. Oye, ¿te gustaría ir mañana a la estación meteorológica Einstein Pizza? Tienen muchas cosas para pronosticar el clima. Helo aquí. El equipo de clima más moderno en el mundo. ¿Cómo podían pronosticar el clima aquí? No tenían calcetas, ni reiletes, ni crayones, ni siquiera un grillo. El radar nos indica dónde llueve. Los satélites muestran la Tierra desde el espacio. Así sabemos dónde están las nubes. Y esta computadora nos dice qué clima tendremos. En teoría, porque esa imagen es de ayer y no encontramos nuestro satélite. ¿Perdieron su satélite? Es que el espacio es muy grande. El alcalde vendrá hoy con intenciones de jugar golf y no le gusta que llueva. Tampoco a los monos. Sin los datos del satélite, la computadora no funciona, no pronostica el clima. ¿Qué? ¿A dónde va tan rápido ese mono? Me parece que quiere pronosticarles el clima. Nubes de tormenta en el horizonte. Pero el viento las estaba alejando.
Jorge revisó sus dibujos. El cielo estaba rojo anoche. Y por el rápido grillar del grillo, Jorge sabía que hoy sería un día soleado. ¿Hoy será buen día para el golf? Dicen que hay animales que pronostican el clima. ¿Será Jorge uno de ellos? Profesores. Señor alcalde. ¿Cuál es su veredicto? Sabemos de buena fuente que hoy es una tarde perfecta para el golf. ¡Estupendo! ¿No es maravillosa la tecnología? Oigan, ¿por qué no me acompañan? Es de los mejores días que he tenido. Tenían razón. Oh, gracias, Jorge. Jorge tenía razón. Jorge, ¿crees que mañana podrías ayudarnos a buscar el satélite? Jorge tendría que pensarlo. El cielo le decía que mañana sería el día perfecto para un día de campo. A pesar de que viera una y otra vez a los perros, no recordaba más que a 3. Obviamente no había forma de que un mono los recordara a todos. ¡Atención! ¿Pueden los dueños de los ganadores pasar por aquí? ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Tal vez Jorge no tuviera que recordarlos a todos. ¿Por qué no estás tomando fotografías? Porque no hay ningún perro. ¿No hay perros? ¿No hay perros? Ya. Bueno, los perros ganadores desaparecieron. Bien, amigos, cálmense, que nadie se histerice porque eso lo haré yo. ¡Llamen a la policía! ¡Cierren las puertas! ¡Quiero muestras de ADN! ¡Pongan alerta roja! Jorge y una pila de perros. Holly sabía que alguien tendría problemas. La casa estaba llena de perros raros. Perros muy raros. ¿Cuántos perros tenía Jorge ahí? Jorge también quería saber cuántos perros tenía. Los contó. Llevaba 37. Eso no era lógico. Y aún no había contado a ese pequeño. Quería contar a los perros solo una vez. Así que metió a los 3 pequeños en su habitación, donde podía vigilarlos. Metió a los grandes en la habitación del hombre porque así no podrían deambular por la casa. Y a los peludos en el baño. Jorge quería a este con los perros grandes, pero también podía ir con los peludos.
Había 3 grandes, 3 pequeños y 3 peludos. ¡Jorge, ya llegué! Conley, dime, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡Mi cobertor nuevo! ¡Jorge! Hay como 20 perros en la casa. Jorge recordaba a todos los perros. ¿Y de dónde salieron estos 3 y 3 y 3, 9 perros? ¡Dímelo! Me da gusto haberlos recuperado sanos y salvos. Bien, ya están donde deben estar. ¡Conley! ¡Detengan ese auto! ¡Conley va ahí! ¡Regresen! ¡Basta, Fayul! Tardaremos horas en desenredar el espagueti. Y no tenemos horas. Tenemos una cita en el ayuntamiento ahora. Oigan, Jorge y yo podemos desenredarlo. Oh, muchas gracias, Steve. Muchas gracias. No tardaremos. Al menos es lo que espero. No, tú no puedes pasar. No dejen que Gnocchi se acerque para nada al espagueti. Muy bien, Jorge. Yo lo enrollaré y tú vigilarás a Gnocchi. Pero también Jorge lo sabía. Escucha, Jorge. Cuida con tu vida este rollo de espagueti. Hola, habla el restaurante de los Bisgetti. Por favor, deje un mensaje delicioso. Steve, ¿estás ahí? ¡Contesta! Te tengo una pregunta importante. Jorge no sabía si debía contestar el teléfono. ¡Contesta el teléfono! Así que Jorge contestó. ¡Oh, Steve! ¡Qué bueno que contestas! Escucha, necesitamos que verifiques algo. Sí, ve afuera y dime qué tan alto es el edificio que está al lado del nuestro. Gnocchi logró entrar. Se sintió muy lista. Por un segundo. ¿Cómo se supone que lo haría? Como sabía lo que él medía, podía usarlo como herramienta de medición. Muy bien. Eso era un Jorge. Pero ¿cuántos Jorges medía el edificio? Si tuviera algo como esa cinta de medir. ¿O por qué no tener esa cinta de medir? ¡Hola! ¡Steve! ¿Ya tienes alguna respuesta? Jorge sabía que debía mantener a Gnocchi alejada del espagueti. Y tenía una idea para hacerlo. Todo iba muy bien. 3 metros, 5 metros, 7 metros.
La cinta solo medía 7 metros, pero el edificio medía más que eso. ¿Pero cuánto más? Pues claro, tenía un rollo de espagueti de 10 metros. Oye, ¿tú eres Ginny, la del libro de récords mundiales? De carne y hueso. Ah, hace años que soy admirador tuyo. Pues muchas gracias. He venido en busca de... Yo sé lo que estás buscando. No me El Chef digas. Bisgetti está por allá. Aquí está su restaurante. Y aquí está la hebra de espagueti del Chef Bisgetti. Tengo que fotografiarla. Jorge veía que el espagueti no tocaba el piso. O sea que era un poco más corto que el edificio. ¿Cómo mediría la diferencia? Si Jorge ponía el espagueti desde su cabeza, este lograba tocar el piso. O sea que el edificio medía lo del rollo del espagueti más lo de un Jorge. Estoy segura. Esto va a ser espectacular. Me encanta. ¡Steve! Como ya no contestaste, tuve que... ¡Oh! Eres Ginny, la enviada del libro de récords mundiales. Y tú debes ser el Chef Bisgetti. Sí, sí. ¿Y ese que está en el techo es tu amigo el mono? Sí, sí, el mono. ¡Oh! ¡Giorgio! Extendió tu hebra de espagueti súper larga. Acabo de fotografiarla, mira. ¡Guau! ¿Entonces establece un récord mundial? La verdad, creo que no. Esta es la fotografía que le tomé a Alfonso Dimitri mostrando su hebra de espagueti en la torre inclinada de Pisa. No, no. Ahora nunca entraré al libro de los récords mundiales. Por supuesto que lo harás. Tienes la segunda hebra más larga de espagueti, de 3 pisos de altura. ¡No puedo creerlo! ¡Así se hace! ¡3 pisos de altura! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Oh! ¡3 pisos! Debo llamar a Nettie y decirle que el edificio de al lado tiene 3 pisos de altura. Y así Gnocchi por fin pudo jugar con el espagueti. Y el Chef Bisgetti rompió otro récord. El juguete de gato más largo del mundo. Bill encontraba hojas raras. El hombre del sombrero amarillo dibujaba. Pero Jorge no veía nada que no pudiera ver en casa. ¡Te tengo! Ah, no hay ningún problema. ¿No hay problema? ¿Y cómo vamos a subir? Como el procedimiento lo dice, hay que pedir ayuda. ¡Espera! Primero, sujétala a algo. ¡La tengo! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Crees poder regresar con el guardabosques? No hay problema, yo traigo un mapa. Solo hay que hacérselo llegar. No te preocupes de hacer aviones de papel que vuelan en línea recta. Ahí te va, Jorge. Ups. Por todos esos lugares que habían pasado. Si pasaba de nuevo por esos lugares en el orden inverso,
Lo llevarían al puesto del guardabosques. Era el mismo árbol de forma rara. Dibujo 4, pico tortuga. Oye, Bill. Así es como se hace una fogata. No necesitamos una fogata. ¿Sabías que un árbol tiene partes comestibles? ¿Por qué yo? En la siguiente intersección, Jorge tuvo un problema. ¿Cómo encontraría la madriguera del castor si no podía verla? ¿Sería cierto? Los castores sí entraban a su casa por debajo del agua. ¿Y ahora qué iba a hacer? Esto es malo, pero sé de 56 cosas que podrían ser peores. ¡Mi sombrero! ¡Mi sombrero! 57. ¿Quieres que las enumere? 1. Podría estar lloviendo. ¡Ay, no! En la siguiente intersección, Jorge debía elegir una dirección, pero los caminos eran iguales. A Jorge nunca le había dado tanto gusto ver su propia basura. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? ¡Ah, ya te entendí! Iré por mi equipo de rescate. Buen trabajo, Jorge. ¡Mi sombrero! Jorge me trajo directo a ustedes, amigos. Es un gran rastreador. Excursionar era emocionante. Jorge no entendía por qué tan pocas personas lo hacían. ¡Ay! ¡No! ¿Otro apagón? No. Miren esto. ¿Lista, doctora Levitt? ¡Lista! Quería que fueran los primeros en verlo. ¿En ver que funciona la luz? Fueron testigos de la primera prueba de los paneles solares que instalé para energizar el museo. Los develaremos hoy en la noche. ¡Somos un museo solar! ¡Wow! La electricidad se genera en lugares lejanos y se envía por cables. Pero ahora el museo genera su propia energía. Los paneles solares transforman los rayos del sol en electricidad y se almacenan en estas baterías. Y lo mejor es que adquieren toda su energía del sol. Jorge no sabía que el sol cargara baterías. Una nave espacial a control remoto es el juguete perfecto para el calor. Hasta que se acaban las baterías.
y recordó cómo las baterías del museo recibían energía solar. Entonces, ¿por qué no dejar que el sol también cargara sus baterías? Algo más con baterías necesitaba recargarse. Jorge, ¿viste el teléfono? ¿Está afuera? Debía estarse cargando. ¡Ay, no! La batería está muerta. ¿Quieres que el sol la recargue? Bueno, pero así no funciona la energía solar. Ya que el teléfono no funciona, ¿podrías llevarle esto a la profesora Wiseman? Son paneles solares. Convierten los rayos del sol en energía eléctrica, ¿recuerdas? Había olvidado los paneles solares. Por eso el teléfono no se cargó. ¡Claro! Las baterías almacenan la energía que los paneles crean para usarla cuando queramos, aún en la noche. Gracias, Jorge. A las 5. Si la meto al horno ahora, va a estar lista a tiempo. Oh, es otro apagón. Jorge, el horno es eléctrico. Mi lasaña no se hará. Le avisaré a la profesora que llegaremos tarde. O aún peor, que no habrá lasaña. Ay, ¿dónde lo dejé ahora? Ay, no. No hay forma de cocinar si no tenemos energía. Jorge, me quemas con ese reflejo. El reflejo del sol me quema. Jorge, eres todo un genio. Una caja mantiene la pizza caliente, así que conserva el calor. Un agujero para que entre el sol. Una envoltura de plástico que evite que el calor se escape. Y papel aluminio que dirija el calor del sol hacia la caja. ¡Fantástico! De manera que el sol caliente la lasaña. Si regresa la energía, podemos meterla al horno. Y si no, creo que se cocerá. Horas más tarde, llegaron los invitados al museo, que era el único edificio de la ciudad con electricidad. ¡Ah! ¿Cómo es que tienen luz y aire acondicionado? La ciudad completa está sin electricidad. Ah, es porque el museo tiene energía solar. Los apagones no nos afectan. Lo siento. Llevamos toda la tarde sin electricidad. No pude hacer el postre. Lo sé. La doctora Levitt no tendrá sus platillos favoritos de cumpleaños. Discúlpeme, chef. ¿Me habla Jorge? ¡Ah! Está caliente. ¿Y horneada? Sí, con energía solar, gracias a Jorge. ¿Y al sol? ¡Ay, gracias! Nada como una lasaña solar para hacer un cumpleaños completamente especial. Qué linda fue en enseñarle a conducir el auto solar. ¿Que no? ¿Fuiste tú? ¿Oh? ¡Jorge! 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 ¡Devuelve ese auto especial! ¡Oh!